Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este capítulo vamos a plantear una tarea, pero también la vamos a resolver. La tarea es esta que está en pantalla. Podemos poner pausa y arrancar con la consigna, digamos, en la pantalla o ir a los recursos y acceder a este enlace. Bien, el objetivo es generar, digamos, una clase, un data store, que maneje tipos de datos genéricos. Como decimos acá, uno de los requisitos debe ser obviamente una clase genérica en el cual T representa el dato que yo quiero almacenar y K representa la clave asociada a ese dato. Internamente, Data Store tiene que tener una lista y tiene que tener un mapa. La lista va a guardar toda la información y el mapa va a guardar la información y la clave. Pero fíjense el orden en el que nosotros estamos planteando acá. La clave va primero. ¿Sí? Porque es un mapa. Entonces, vamos a tener que crear todos estos métodos. Yo acá les doy la firma de cada uno de los métodos, para qué sirve cada uno. Y después vamos a crear al final una clase user, donde vamos a tener un ID y un name, simplemente para probar nuestro data store, y lo vamos a implementar en el main. Todo esto tenemos que hacer: el data store, la clase user, que es una clase muy básica, e implementar el data store en el main. Así que intenten resolverlo, pongan pausa al video, y después que ustedes lo terminan, le ponen play y vamos con la solución. Bien, vayamos a crear nuestro paquete, vamos con la solución y vamos a poner data store. Acá, por supuesto, vamos a crear nuestra clase con la que vamos a trabajar, la más fácil y la más simple, que es la clase user. Que esto obviamente lo vamos a armar muy rápido, porque acá lo que vamos a tener es un string que le vamos a poner el ID. Y vamos a poner acá también un string que le vamos a poner el name. Acá vamos a crear el constructor. Y vamos a hacer los getter y los setter. Y también vamos a poner un toString. Que ustedes obviamente lo pueden hacer más lindo. Yo simplemente uso este formato. Bueno, una vez que ya creamos esta clase, que después la vamos a trabajar, vamos a crear la clase DataStore. Dijimos que íbamos a utilizar una lista que por supuesto va a manejar el genérico, y le vamos a poner data, vamos a ponerle data list. También vamos a crear un mapa, como también pedimos, que maneje un tipo de dato K y un tipo de dato T. Vamos a importar el mapa, que le vamos a llamar data map. Bien, acá vamos a crear el constructor. Bueno, el constructor en realidad, si bien va a manejar todos estos datos, porque necesitamos inicializarlo, recuerden que nosotros estamos utilizando final, simplemente lo estoy recordando, porque la referencia, digamos, a la lista no va a cambiar nunca. Entonces nosotros podemos hacerlo. Esto es bastante utilizado cuando programamos en JavaScript. Normalmente trabajamos con constantes. En Java a veces nos acostumbramos a trabajar más con variables, y a veces cuando nosotros manejamos una referencia, como es este caso, está muy bien trabajarla como si fuese un final, porque vamos a poder agregar datos. Bien, ahora vamos con el método add. Vamos a hacer que el método add devuelva primero si añadió elementos. ¿Qué vamos a añadir? Vamos a añadir K, es decir, el key, la key, y vamos a añadir T, que es el item. Podemos decir lo que queremos añadir, que puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con genéricos. Acá vamos a poner un if que verifique si nuestro data map ya contiene esta key que yo voy a agregar, porque si ya la contiene, lo que vamos a hacer, vamos a enviar esto acá, es retornar un false. Si no, vamos a retornar true. Pero, ¿cuándo vamos a retornar true? Y bueno, evidentemente acá, cuando nosotros agarremos y ya sabemos que nuestro map puede agregar sus elementos, vamos a agregar el key y vamos a agregar el item. Lo mismo vamos a hacer con la lista, ¿sí? Nuestro datalist.add, y vamos a agregar el item.
Pero claro, puede ser que nosotros acá recibamos un dato nulo. Y lo podríamos verificar de un montón de formas. Podríamos poner un if, si key es igual a null. Bueno, pero también nosotros tenemos una clase que es bastante utilizada. Es una utilidad que viene con muchos métodos, que es object, ¿no? Que es una clase de Java útil, de Java, creo que desde la versión 7 en adelante. Y acá nosotros tenemos un método que va a verificar, require, ¿sí? Non null, va a verificar si nuestra key es nula. Entonces, después vamos a tener que manejar esto y poner acá la clave no puede ser nula. Lo mismo podríamos hacer con el tipo de dato item. Nosotros podríamos verificar que el item no sea nulo. Vamos a poner el item no puede ser nulo. Hay que tener cuidado con este método add, porque este método add va a lanzar, si alguno de estos datos es nulo, un null pointer exception. Con lo cual, cuando agreguemos, vamos a tener que, como el null pointer exception es una clase de tipo excepción que es unchecked, vamos a tener que utilizar un try. No nos va a avisar que esto ocurre. Entonces, si no, nuestro programa va a colapsar. Ok, ya terminamos el primer método. Vayamos a crear el método remove. Vamos a crear un método que retorne el tipo de dato que estamos gestionando. Le vamos a poner remove y lo vamos a hacer a través de su clave. Vamos a poner la key acá y podríamos utilizar esta parte. Vamos a verificar que el dato, es decir, que la clave no sea nula. Eso por un lado. Entonces acá vamos a tener un dato interno que es nuestro item, que va a ser igual a lo que me retorne, digamos, el map al momento de eliminar. Si nosotros vamos acá, remove, podemos eliminar a partir de la clave. Con lo cual acá lo estaríamos eliminando. Ahora vamos a utilizar un if y vamos a verificar también si item es distinto de null. Si item es distinto de null, vamos a agarrar acá a nuestro datalist.remove y lo vamos a eliminar por el item que nosotros ya tenemos acá. Recuerden que cuando nosotros acá estamos eliminando, me va a retornar el item, con lo cual me voy a fijar si este item es distinto de null y lo voy a terminar eliminando. Y por supuesto voy a retornar ese item que nosotros tenemos ahí, que es el dato eliminado. Ahora vamos a hacer una búsqueda por la clave. Vamos otra vez acá, dejamos espacio, vamos a hacer un public, le vamos a llamar find, le podemos llamar find y vamos acá a poner la clave para poder buscarlo. Acá podemos, creo, utilizar lo mismo, verificar si ese dato no es null, ¿sí? Si el dato que nosotros estamos buscando no es null, y después acá, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer un return del map.get, porque tenemos el método get, y le vamos a pasar la key que tenemos acá. Esto nos va a retornar el dato. Así de simple, fácil. Ahora vamos con el método que me va a retornar una lista del tipo que estamos manejando. Vamos con el método getAll. Un método simple que lo que va a hacer es un return, y acá les voy a mostrar a collections, que es otra clase que me sirve como utilidad, y acá tenemos unmodifiable list, que me retorna una copia inmutable de mi data list. Si yo no quiero modificar esos datos originales, puedo retornar esa copia y filtrarla, modificarla o hacer lo que nosotros querramos. Bien, con esto ya llegamos al final de este capítulo. Nos vemos en el siguiente para poder implementarla.